Historia. Reformas en América durante el siglo XVIII. Las reformas borbónicas en América. Frente a la decadencia del poderío de España y Portugal, en el siglo XVIII, sus gobernantes, inspirados por las ideas de la Ilustración, emprendieron una serie de reformas. Uno de sus objetivos era asegurar un mayor dominio sobre las colonias de ultramar, su principal fuente de recursos. Por eso, las reformas afectaron la organización administrativa, militar y económica de las colonias y también generaron tensiones y resistencias entre distintos grupos de la población local. La crisis de los imperios ibéricos. Al comenzar el siglo XVIII, España y Portugal atravesaban una fuerte crisis. Si bien desde el siglo XVI las dos monarquías habían conformado vastos imperios que se extendían por el mundo y habían mantenido un lugar predominante en el sistema internacional, una serie de factores coincidieron para hacer declinar su poderío. Otras naciones europeas como Gran Bretaña, Holanda y Francia emergían como potencias internacionales. Esta tendencia era liderada por Gran Bretaña, que en el siglo XVIII se convirtió en la principal productora de manufacturas, sobre todo textiles, y buscaba nuevos mercados para sus productos, disputando así los dominios de España y Portugal en América, Asia y África. Estas dos monarquías, en cambio, aún mantenían una economía predominantemente agrícola y dependiente de la afluencia de las riquezas que provenían de sus colonias. La Guerra de Sucesión Española. La muerte del rey Carlos II en 1700 desató una guerra civil por la obtención del trono, en la que se involucraron otros estados europeos, Gran Bretaña, Holanda y Portugal. Apoyaron al aspirante al trono de la dinastía de los Austria, mientras Francia apoyaba a un candidato de la dinastía Borbón, de origen francés, que fue la que finalmente ocupó el trono. La guerra terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, por el cual España debió ceder varios territorios en la península itálica y los Países Bajos. La crisis en España. La profunda crisis económica que asoló Europa en el siglo XVII afectó particularmente a España. La economía de la metrópoli dependía centralmente de las remesas de plata provenientes de América, pero éstas disminuyeron por varios motivos. En primer lugar, en el siglo XVII hubo un descenso de la producción minera provocado por diversos factores: la disminución en la producción de mercurio, insumo necesario para procesar la plata, el agotamiento de las minas luego de una explotación continuada y finalmente la merma de la población indígena, lo que significaba escasez de mano de obra. En segundo lugar, una porción de plata cada vez mayor era invertida en la compra de tierras y en la producción de bienes en América y no en el comercio con España. Por último, el contrabando hacía que una gran parte de la plata fuera a parar a manos de otros países. La decadencia del Imperio portugués. El lento declive del Imperio portugués comenzó en el siglo XVII. En la India su poderío se vio amenazado primero por Holanda y luego por Gran Bretaña, y durante el periodo en que Portugal estuvo bajo dominio español entre 1581–680 otras potencias, como Holanda y Francia, avanzaron sobre sus dominios en Brasil. Para lograr su independencia de España, Portugal recibió el apoyo de Gran Bretaña y a cambio, debió otorgarle amplios beneficios. A partir de 1680 entonces, mercaderes ingleses empezaron a dominar el comercio portugués con sus colonias, y las manufacturas británicas también invadieron los territorios portugueses. A la amenaza de las potencias extranjeras, se sumaba la debilidad militar de Portugal, que le impedía proteger sus dominios. Por otro lado, la llegada de oro de Brasil empezó a declinar a partir de la década de 1740. Como en el caso de la plata española. Una parte del metálico no llegaba a la metrópoli debido al contrabando y a que los encargados de la explotación no entregaban el porcentaje correspondiente. Pero a su vez, hubo un declive en la producción de oro debido al agotamiento de las minas. Las reformas borbónicas y las pombalinas. Con el objetivo de recuperar el lugar privilegiado que habían tenido en el mundo, a mediados del siglo XVIII, las monarquías ibéricas impulsaron una serie de reformas económicas, administrativas y militares.
Estas reformas se basaban en una nueva concepción acerca de la autoridad real, ya que los monarcas consideraban que era necesario reforzar su poder frente al de otros grupos sociales o corporaciones, como la nobleza o el clero. Las colonias americanas fueron profundamente afectadas por estas transformaciones, dado que, entre otras cosas, se buscaba recuperar el control de estos territorios y extraer de allí mayores recursos. En Portugal, las reformas fueron implementadas por un ministro del rey José I, el marqués de Pombal, quien ocupó ese cargo entre 1750 y 1777 y por eso, recibieron el nombre de reformas pombalinas. En España, el nombre de estas transformaciones, reformas borbónicas, se debe a que fueron impulsadas por la dinastía Borbón, que gobernó a partir del siglo XVIII.